Jane estaba molesta. Se acercaba una sesión, muchas deudas que pagar, ni un centavo de sobra, y luego estaban los funerales. La vecina de su madre, la tía Clava, llamó y dijo que el funeral sería en un día. Esos son boletos de ida y vuelta, boletos de regreso y probablemente el costo de los arreglos si Danny o Victoria no se encargaron de ello. Me pregunto si ya lo saben. Pero escribirle a su hermano o hermana, el orgullo no lo permitiría. Jane decidió no ir, no gastar y ver a los familiares con sus burlas y quejas. Ella está estudiando de todos modos, así que no tiene nada que hacer allí. Ella vendrá más tarde y se sentará en la tumba. No había arrepentimiento ni añoranza en el rostro de Jane. Más bien, irritación con un toque de tristeza por la interrupción de la forma de vida habitual. Su relación con su madre, su hermano mayor y su hermana había sido difícil toda su vida. Su madre la moldeó en una niña bonita, le prohibió salir y hacer lo que quisiera. Obligada a aprender lecciones, ayudar en la casa, planchar su uniforme escolar por la noche. La fruta prohibida hizo señas de esto solo con más fuerza. Golpeó a su obstinada hija por su primer cigarrillo y le quitó el teléfono cuando la vio besando a un chico en la puerta. Su hermano la llamó niña traviesa, y su hermana puso los ojos en blanco y chasqueó la lengua. Eventualmente, a la edad de 16 años, Jane, peleando con su madre por un novio, rompió y se fue de casa. Ella vivió con un chico, terminó la escuela y luego se fue con él a 500 kilómetros de distancia en una gran ciudad. Trabajó durante mucho tiempo, sobrevivió a la ruptura, pero ahorró para la educación, y solo a los 23 años finalmente ingresó a la universidad, cuando se dio cuenta del valor y la necesidad de un diploma y educación. La niña no mantenía relaciones con ninguno de sus familiares, tenía suficientes amigos y colegas. Los rumores, por supuesto, llegaron, qué y cómo, pero Jane a propósito no los buscó. ¿Por qué? ¿Para ser reprendido una vez más? No. Ahora Jane no quería sacrificar ni una fracción de lo que había trabajado duro y durante mucho tiempo para lograr. Ella estudiaba, trabajaba y no era realista encontrar tiempo para un viaje. Y ella no quería, para ser honesta. Lo resolverán sin mí, decidió la niña y acercó el contorno. Su madre no había logrado moldear a una niña decente de Victoria. A diferencia de su sencilla hermana menor, tenía un carácter astuto y poco fiable, iba por la cabeza y no tenía miedo de usar métodos que otros parecían sucios. Entonces, sin mucha conexión ni educación superior, Victoria se convirtió en gerente de una pequeña agencia de viajes a los 28 años en la capital. Tenía un corte de pelo corto y, en general, se veía muy hepática, con tatuajes en todos los brazos, maquillaje brillante y expresiva después de una visita al rostro de la esteticista. La noticia del fallecimiento de su madre sorprendió a Victoria en otro país, cuando acababa de registrarse en un hotel con una novia. El viaje fue de 10 días. Como una dama calculadora y práctica, Victoria calculó cuánto costaría tener un vuelo de regreso no planificado y un cupón perdido, sin mencionar unas vacaciones arruinadas. La decisión era obvia: quedarse y descansar. Victoria podría asistir al funeral de sus padres si así lo deseaba. Ella estaba en una buena posición financiera. Pero el principio intervino en la situación. La administración no es para mujeres, se quejó su madre. Nuestro negocio es mantener la casa y el hogar acogedores, conservar el dinero. Deja que los hombres ganen dinero, es su destino natural. Tenemos un propósito diferente. Bueno, ¿con qué propósito, madre? No somos engranajes de un motor. La gente elige lo que quiere ser. Victoria argumentó. No te servirá de nada ir en contra de la naturaleza. La madre se mantuvo firme, ya has ido y pintado cuadros, y es hora de pensar en tu familia. Victoria, en su forma favorita, puso los ojos en blanco y se sentó. Hablar de familia, esposo e hijos la había amordazado desde que estaba en transición. La vieja creencia de su madre la cabreaba más que cualquier otra cosa. Inculcar humildad y sumisión terminó con la niña haciendo lo contrario,
se cortó los vestidos con tijeras, se puso jeans y atuendos agresivos. En lugar de cocinar platos, eligió bocetos de futuros tatuajes. En lugar de romances por ramos de flores y pluriempleo, buscó conocidos rentables. Sabía que quería liderar, decidir y salir de esa caja de valores tradicionales a los que su madre la había empujado obstinadamente. Por supuesto, cuando tenía 28 años, su sueño se había hecho realidad. Una cadena de conexiones útiles la llevó al dueño de una agencia de viajes. Victoria rápidamente consiguió un trabajo allí, luego tuvo una aventura con un hombre y logró que él le reeditara el negocio. Atrás quedó una vida rota de la ex esposa, un montón de empleadas despedidas no deseadas y un montón de chismes. Pero a la ambiciosa chica no le importó. Los ganadores no son juzgados, como dicen. Victoria combinó el liderazgo del partido y los viajes constantes. En casa, ella no podía sobrevivir ni siquiera a los cactus, sin mencionar a los maridos, los niños y los perros. La egoísta autosuficiente Victoria amaba sin ser correspondida solo a sí misma y no quería farfullar a nadie más. Postón se deshizo rápidamente del pretendiente. Llevar su negocio fue muy fácil desde el punto de vista legal. Victoria visitaba la casa de su madre una vez al año, o incluso con menos frecuencia. Estaba aburrida en casa de sus padres, no había forma de arreglárselas. Danny era el único que podía llamar la atención de una horda de niños cuando sus visitas se superponían con las de Victoria. Jane se escapó con su novio. Eso dejó las discusiones con su madre, que no eran nada nuevo de año en año. Para disgusto de Bárbara, Helga comenzó a beber y a quejarse de su salud. Victoria estaba ansiosa por salir de la casa de su padre lo antes posible, para no cruzarse y no escuchar las quejas de la anciana. El hermano lo resolverá él mismo, es un hombre y es el mayor, decidió el hepático jefe de la agencia de viajes sobre la noticia. Debería haber ido allí hace mucho tiempo, Dios la perdone, pensó, un poco más tarde, pero no lo dijo en voz alta, para que su novia no lo escuchara. Si Helga trató de hacer mujeres reales con sus hijas, entonces crió a un hombre real en su hijo. Pero nuevamente todo resultó ser un desastre. Danny, desde muy pequeño, se vio obligado en casi todas partes a resolver sus propios problemas, defenderse y no rugir. Si la madre de Victoria y Jane era pobre con las advertencias femeninas estándar, entonces de su hijo exigía firmeza, dureza de carácter, terquedad y determinación. Esto finalmente dio sus frutos. Danny era de hecho un líder en la clase, el jefe de la clase y el primero en estudios. Pero a la sombra de los logros se escondía la insensibilidad del corazón, el despotismo, el estilo narcisista de comportamiento, la indiferencia ante los problemas ajenos. Podía hacer bromas cáusticas sobre compañeros de clase feos que secretamente contaban con su mirada interesada. Podría haber gruñido a sus hermanas y a su madre misma. Jane toda la infancia se escondió de su hermano en las esquinas. Cuando llegó a casa de mal humor, no entendió antes las lágrimas de los demás debido a una mala calificación o injusticia mundana. Después de la escuela, el chico ingresó al ejército y decidió convertirse en militar para siempre por estatus y beneficios. Se casó con una tímida chica del bosque, tuvo un hijo y a los 33 años se mudó con su familia a la costa del mar. Solo podíamos adivinar qué estaba pasando en casa con Danny, porque su esposa no se atrevió a decir una palabra en su contra, solo una sombra con un vestido miraba a espaldas de su esposo. Estaba claro que engañaba a su esposa y en general sentía su total impunidad. Danny llegó a casa principalmente por algunos problemas de papeleo. Sabía que su madre había comenzado a beber, pero se limitó a raras llamadas de servicio y a enviar dinero con las palabras, aquí, ve al médico. Consideraba a Victoria como una mujer caída, a Jane, una tonta absoluta y una perdedora, y siempre se ponía a sí mismo como un ejemplo para ellos, sin escuchar ningún argumento. Como resultado, cuando todos estaban casi separados, la comunicación se redujo primero a secar hola en las paredes de la casa, luego a textos breves sobre las vacaciones, y más tarde y completamente silenciados, y todos quedaron satisfechos con todo. La llamada del vecino llegó en el desayuno. Danny escuchó las noticias con cara de piedra. Reflexionó sobre qué hacer.
la muerte de un familiar es una razón válida. Y ciertamente era posible dejar el servicio. Pero, antes que nada, era un largo camino por recorrer en avión. En segundo lugar, hacía mucho tiempo que no tenía vínculos cálidos con sus hermanas o su madre, solo una relación consanguínea real. No había vuelto a casa en 2 años y no se había molestado en absoluto, y aquí había un funeral. Algo parecido a la añoranza pinchó el corazón de Danny, pero rápidamente se desvaneció. ¿Volarás?, preguntó tímidamente su esposa, sirviendo café. No, enviaré dinero. Se organizarán allí, dijo el hombre. ¿Y la herencia?, la esposa preguntó de nuevo. Danny de repente pensó en ello. Tienes razón. Pero no sabemos si mi madre dejó testamento. Y si no, entonces ya tenemos la casa para 3. Según la ley, tampoco tenemos que derrumbarnos. Hoy en día, estos casos se pueden resolver a distancia. Violet estaba parada junto al pozo fresco con una niña a su lado. Además de ellos, había unas 10 personas más en el funeral, vecinos, amigos y excolegas de los fallecidos. Nunca aparecieron. La tía Clava se secó los ojos con un pañuelo y se ajustó la venda negra de luto en la cabeza. Oh, no es cristiano que los niños no se despidan de su madre. No podemos hacerlos. La niña suspiró, agarrando los claveles en sus manos. Tienes razón, Bárbara, tienes razón. Helga los crió, puso toda su alma en ello. Pero los niños han crecido tan ingratos, se quejó Violette, tal vez al menos visiten la tumba. En el modesto velorio hubo muchas palabras amables y lágrimas. Pero ni una sola persona les preguntó a Violette y Bárbara porque ninguno de los hijos del difunto estaba allí. Y no habrían sabido qué responder, ya que habían llamado personalmente a todos. O mejor dicho, Bárbara lo sabía, pero había sido demasiado reverente con Helga durante su vida y demasiado respetuosa de su memoria después de su muerte para explicar a cada uno de sus residentes exactamente cuál era el problema. ¿Y por qué lloras? Dime. ¿En serio? Helga miró la cara roja de su hijo. El niño se frotó los ojos con el puño y señaló la caja de arena donde otro niño, un matón juvenil, se estaba divirtiendo con su nuevo camión de juguete azul. Él te golpeó y estás llorando. Tienes que ser un hombre, Helga reprendió a su hijo. O siempre serás así, siempre caminarás por ahí. Danny sollozó y miró al delincuente. No golpees primero, pero si te golpean, responde, su madre le advirtió, y no devuelvas el tuyo a menos que primero te lo hayan pedido y hayas dicho, por favor. Danny se sentó en el banco y su cerebro de 6 años digirió las palabras de su madre. Helga observó al niño, pero no tenía prisa por devolver el juguete de su hijo ella misma. Después de un par de minutos, Danny se levantó y se acercó al arenero. Devuélveme mi auto, por favor, le pidió al delincuente. El matón le arrojó arena a Danny en lugar de responder. El niño en ese mismo momento se abalanzó sobre Nikita y selló firmemente a Bárbara en la nuca con una espátula de plástico. Pronto volvió a sonar una sirena desde la caja de arena, pero de una fuente diferente. Un Danny arrugado con pantalones cortos sucios llevaba con orgullo el camión azul a casa. Ese día se dio cuenta de algo, que la fuerza bruta funciona mejor que la palabra, por favor. En ese momento, su padre todavía vivía con ellos y también estaba haciendo su parte para criar a su primer hijo. Prohibió imponer a su hijo deberes femeninos y tareas domésticas, dijo que un hombre debería aprender a ganar y pelear, ollas para lavar y planchar la ropa será su esposa. Como resultado, el niño no sabía cómo hacer una cama o freír huevos revueltos a los 9 años. Pero rápidamente se dio cuenta de su superioridad sobre las niñas y con esta posición entró en la edad adulta. Su padre tuvo un accidente y murió cuando Danny tenía 13 años, Victoria tenía 8 y la pequeña Jane acababa de cumplir 2. Max era un tirano callado y exigía obediencia total a toda la familia. Helga quería que su hijo respetara a las mujeres y fuera fuerte de espíritu, pero la mala influencia de su padre ya se había arraigado en el subconsciente del niño.
El sonido de los platos rotos en el fregadero sacó a Olga del pozo después de una noche de trabajo como cocinera. Escuchó el ruido y los regaños de la cocina. «Limpia tu propio desorden», gritó Victoria, señalando con el dedo un plato sucio sobre la mesa. «Ese es tu trabajo». Danny se encogió de hombros e indiferentemente dejó caer los platos al suelo. «Detente», Elga les gritó a los dos. «Victoria, ¿te cuesta limpiar y ayudar a tu hermano?» «Mamá, no soy una sirvienta para limpiar después de todos». La escandalizada niña de 10 años le puso los puños a los costados. «Tiene exámenes, está estudiando, está cansado». «Bueno, ¿qué eres, como una niña?», Elga suplicó. Recogió silenciosamente un plato del suelo, limpió otro de la mesa y limpió todo. Y se dio la vuelta. Danny había salido de la cocina con una expresión triunfal en el rostro. Victoria respiró ruidosamente, con las fosas nasales ensanchadas. «Hija, eres más inteligente, deberías ser más suave, más flexible». Poniéndole una mano en el hombro, dijo Elga. «No quiero». Victoria objetó. «No quiero ser como tú». Ella pisoteó y huyó a su habitación, luchando por mantener a los niños después de la muerte de su esposo. Elga trabajaba muy duro, tomaba más turnos, no había estado de vacaciones en años y todavía tenía su propio negocio y jardín en casa. Sin vida personal, sin pasatiempos, sin pasatiempos. Elga vivía por sus hijos y el deseo de darles lo mejor: educación, campamento de verano, ropa, golosinas, juguetes. Ella compró algo para sí misma cuando lo anterior se desgastó y rasgó. Un día, una mujer se estaba preparando para ir a una conferencia de padres y maestros para la clase de 11º grado de su hijo. Danny miró a su madre: zapatos pisoteados, una falda elástica con una vieja mancha de aceite, una blusa y una chaqueta de moda de finales de los 90. El chico arrugó la nariz. «No te vayas, diré que has estado trabajando». Detuvo a la mujer que estaba a punto de irse. «¿Por qué, hijo?» Elga está perpleja. «Pensarán que somos mendigos». «¿Vamos?» Danny respondió brevemente. «No me avergüences, mamá». La mujer se quedó paralizada en la puerta. Apenas había salido del trabajo para enterarse del progreso de su hijo por boca de los maestros. Elga se volvió hacia el estrecho espejo de la salida y miró su propio reflejo. Frente a ella estaba una señora cansada y desagradable con bolsas debajo de los ojos. «Ve a descansar un poco», Danny tomó a su madre por el codo. «No tengo bajo rendimiento, seguro que no me regañarán». «Pero sabes que», Elga regresó a la habitación y se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando Danny se fue al ejército, Victoria tenía 14 años. Ella esperaba que sus hijas se convirtieran en sus ayudantes, pero sucedió exactamente lo contrario. La edad de transición de Victoria comenzó a aparecer temprano, pero con mucha claridad. De inmediato quedó claro que los genes de su padre habían dejado su huella, y aquí la niña histérica cerraba la puerta en cualquier ocasión, rugía y agitaba la cara ante los intentos de su madre de imputarle algún tipo de moralidad. Pero entre sus novias y amigas, Victoria disfrutaba de autoridad y poder incuestionable. Ella era capaz de expulsar o castigar a quienes no le gustaban. «No puedes hacer eso, hija mía», suspiró Elga cuando escuchó las jactanciosas historias de Victoria, «te harás enemigos». «Sí», respondió la niña, «no puedes hacer eso». «Yo puedo». «El marido también estará tan atormentado, y así huirá después de una semana», sacudió la cabeza la mujer. «¿Quién dijo que incluso tendría uno?» Victoria cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué tal eso?» Elga extendió las manos. «¿Y una familia?» «Tarde o temprano querrás calidez, comodidad, niños para amamantar». «Ah, asqueroso. He visto suficiente de ti». «Gracias, no, hay cosas más interesantes en la vida que lavar y alimentar a un bebé». La conversación había terminado.
Elga se había preguntado muchas veces por qué los niños habían crecido para ser opuestos en lugar de para que los había criado. En lugar de amor, comprensión y respeto en todos, Elga vio egoísmo y propósito propio. Danny permaneció en el servicio contratado y se inscribió como estudiante a tiempo parcial en la universidad para calificar para el rango de oficial en el futuro. Casi nunca llamaba, y cuando cogió el teléfono hizo señas de que no tenía tiempo para hablar. Al final de la escuela secundaria, Victoria estaba más preocupada por su propia apariencia que por las calificaciones y la preparación de exámenes. Trabajó a tiempo parcial en diferentes lugares para hacerse tatuajes y cortes de pelo a la moda. Elga no supo de la primera durante mucho tiempo. La segunda aceptó con un estiramiento, calmándose con el hecho de que el cabello no es dientes y crece. Y las fotos en el cuerpo de su hija que vio cuando ya era tarde. Un pedazo de tatuaje salió de debajo de la manga de su camiseta. ¿Puedes verlos?, preguntó Victoria, viendo a su madre mirarle horrorizada el brazo. ¿Te gustaría verlo todo? La chica se quitó parte de la camiseta. Un dragón ardiente de colores moteados y manchas brillantes miró a Elga. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. La mujer se sentó frustrada en un taburete. Yo lo quería así. Victoria se encogió de hombros. ¿Te gusta? No está bien. Serás vista como una mujer guarra. Un chico decente no necesita una chica pintada. Mamá. Cuando eras niña, los tatuajes solo se hacían en la cárcel y por chicas de virtud fácil. En tu juventud tenías que ir a la escuela, casarte y tener un bebé. En tu imagen del mundo, las niñas usan vestidos y los niños usan pantalones. Estoy tan harta de tus conferencias. Arrojó el trapo sucio que usaba para limpiar la mesa a la pared y corrió de regreso a su habitación. Y por la noche, Victoria tiró ostentosamente sus faldas y vestidos destrozados en la alfombra frente a su madre. No puedes hacerme usar esto ahora, no importa cuánto quieras. Pateó furiosamente la pila de trapos dentro del horno con los pies. Elga no discutió más. Solo se secó apresuradamente una lágrima cuando vio en el montón de trapos el vestido azul que había comprado para la graduación de su hija. De vez en cuando, Elga recibía la visita de su vecina Violette, una abuela vivaz que también criaba 2 hijos sola, cuidaba el huerto cada temporada y criaba aves de corral. Victoria trató a la tía de Violette con indulgencia. Podía tratar a su tía con mermelada, no la interrogaba ni le enseñaba. Jane jugaba a menudo con los nietos del vecino y la cuidaba bien. Te ves un poco demacrada, Elga. Es hora de que abandones esta cocina, dijo la tía Clava, revolviendo su té con una cuchara en su taza. Entonces, ¿dónde renunciarías? Elga la despidió. ¿Para qué sirven los ayudantes? Aquí, hay 2 creciendo. Violette asintió con la cabeza a las fotos de las chicas en marcos en la pared. Elga giró una taza en sus manos y miró los tés flotantes. Clava, creo que no les agrado a mis hijos, exhaló. ¿Qué estoy haciendo mal? Oh, vamos. La tía Violette agitó las manos. Todos los niños aman a sus padres, y los tuyos también. Haces tanto por ellos. La individualidad de un niño debe ser aceptada. Su visión del mundo para alentar, para guiar solo un poco, para apoyar. ¿Y cómo aceptar, si rompen su vida futura? En su corazón Elga golpeó con el puño la mesa para derramar el té. Pero es su vida, y no puedes protegerlos de todos los errores. Violette la calmó, ayudándola a limpiarse los charcos de la rodilla. El mundo está cambiando, y ellos están cambiando. Les enseñas a aceptarlo, ¿pero qué haces? Elga de repente se congeló. Las palabras de la vecina le pincharon en el alma, pero era imposible admitirlo. La mujer trató de ser una madre cariñosa desde la posición que ella misma había visto en su infancia y que pensó que era la correcta. Tengo 2 hijos. Violette volvió a sentarse. Entonces, ¿qué piensas? Bebían y fumaban cuando eran jóvenes, y salían y traían malas notas a casa. Pero ahora ambos son guapos, ambos hombres de familia.
Me traen a sus nietos los fines de semana. Los hombres de verdad han crecido. La vecina aplaudió con la palma de la mano sobre el mantel. Los regañé, por supuesto, en el buen sentido, pero dejé el derecho a cometer errores. La mujer continuó. Si insultabas a tus amigos, recibirías una bofetada en el cuello por parte de ellos. Así es como se crió. Solo en su propia piel lo entienden. No puedo hacer eso. Elga negó con la cabeza. Su vecina le tomó la mano conciliadoramente. E incluso si no puedes, lo principal es que los ames y quieras lo mejor para ellos. Crecerán, lo entenderán más tarde. Y ahora déjalos ser sarcásticos, no te lo tomes en serio. Estar por encima de las payasadas infantiles. Necesitan probarse a sí mismos, extender la cola, dejarlos. Elga recordaba el tatuaje de su hija, el capricho y la frialdad de su hijo y no podía entender cómo se podía reaccionar con calma ante tal actitud de personas cercanas. Aunque era exactamente en lo que insistía el vecino de buen corazón. Una paradoja, de ninguna otra manera. Victoria fue a la capital con algún mexicano, habiendo bebido la sangre de su madre a los 18 años. Ella no quería estudiar, pero terminó algunos cursos de administración y dirección. Elga tuvo muchas conversaciones con su hija sobre la necesidad de una educación normal, pero todo era como si estuviera hablando contra la pared. Victoria tenía una opinión diferente y continuó obstinadamente derribando la imagen femenina estandarizada. Jane también estaba creciendo, y al principio Elga pensó que era una niña dulce y dócil. No era desalmada y narcisista como su hermano, no era egoísta y egocéntrica como su hermana, ayudaba en la casa, aunque se mostraba reacia a cocinar y limpiar. Pero desde que tenía 14 años, había estado pensando solo en fiestas y chicos. A menudo faltaba a la escuela, tenía citas y andaba con un pretendiente y otro. Los maestros llamaron a Elga con interrogatorios y solicitudes para influir en su hija, sin éxito. Una vez que Jane toleró durante mucho tiempo a la madre moralizante, y luego emitió, «Soy joven, quiero divertirme. Es hora de que los libros se pongan mohosos». Elga quedó conmocionada por esta declaración. Mientras Danny y Victoria al menos tenían metas y deseos, aunque no del todo a la altura del estándar de oro, Jane estaba a punto de seguir un camino torcido. Y así sucedió. Un día Elga encontró el paquete de cigarrillos de su hija en un bolsillo secreto de su chaqueta. Luego irrumpió en su habitación y sacó a Jane de debajo de las sábanas, somnolienta. «¿Estás fumando?», le gritó Elga. «No necesito un cenicero en casa». Ella agarró la correa de su bolso de su silla y abofeteó a su defensiva hija en la espalda con ella. Elga nunca había golpeado a un niño, excepto cuando era niña, podría haberles dado una palmada ligera, pero aquí fue como si se hubiera roto, como si en ese golpe hubiera desatado toda su ira por los tres en uno. Elga sintió mucha ira consigo misma por ese arrebato. Las palabras de su hijo sobre Jane, que había sido una alborotadora, seguían pasando por su mente. Entonces Jane no le habló durante 4 días. Ella no dejó de fumar, pero lo escondió mejor, por despecho. También dejó de hacer cosas en la casa, también por despecho. Tenía una marimacho en su compañía, un alumno de 11º grado y un chico guapo de la raza que enloquece a las chicas menores de 20 años. Jane no fue la excepción y entró en el asunto de cabeza. Michael estudió mal, pero la conducía en secreto en el auto de su papá, por la noche le enseñaba a servir cerveza sin espuma y siempre hablaba de algunos asuntos turbios con los muchachos. Jane quedó impresionada y soñó con huir con su amante al fin del mundo. Entonces, por la noche, su madre lo sorprendió besándose frente a la casa cuando volvía a casa del trabajo. Michael y su familia Elga lo sabían perfectamente. Rara vez se gana la vida en ningún lado. Padre bebedor y madre chismosa. Ella le dio un codazo a Jane directamente de los brazos de su novio. «Mamá, ¿por qué siempre me molestas?». La hija estalló. «Deberías estar estudiando, no acurrucándote en las esquinas con ese vagabundo», dijo Elga con enojo. «Me encargaré de eso yo mismo».
No has vivido tu vida, deja que otros vivan la suya. Lo resolverás, serás una moza caminante. Helga sintió que su voz se quebraba en un croar y su rostro ardía de ira e impotencia. ¿Cómo podría alguien aceptar tal cosa? ¿Cómo podría uno aceptar la profanación deliberada de la vida de su propio hijo? Helga no entendió. Jane quería decir algo, pero se quedó paralizada. El escándalo terminó cuando Helga no encontró las cosas de su hija en casa la noche siguiente. La llamó, le escribió, le pidió que volviera, le pidió que recuperara el sentido, pero Jane dijo brevemente que ahora vivía sola y que no necesitaba a su madre, que la consideraba una moza andante. Entonces la mujer se quedó sola en la casa grande. Y el otro dirá que vive y sé feliz, descendencia del cuello, pero no Helga. No importaba cómo la trataran los niños, era más difícil venir a habitaciones vacías. Llamó a Danny y Victoria, pero no les gustó hablar durante mucho tiempo, citando su ajetreo. También venían raramente y no por mucho tiempo. La tía Violette venía con poca frecuencia y de alguna manera iluminaba la soledad de su madre. Helga incluso consiguió un gato para evitar que se aburriera, pero solo pudo escuchar y maullar de regreso. Pronto se hizo sentir el largo trabajo en sus pies y su edad, 55 años. En el examen, la mujer fue informada sobre un montón de problemas, venas varicosas, enfermedades cardiovasculares, articulaciones. Poco a poco, la propia Helga no se dio cuenta de cómo comenzó a beber alcohol para alegrar la soledad y ahogar los pensamientos tristes. La tía Clava vino a la casa de Helga y la encontró dormida en la cocina, en la mesa. La mujer la despertó. Últimamente Violette estaba muy preocupada por la condición de su vecina. Se había vuelto insociable y lloraba todo el tiempo. Incluso la casa comenzó a deteriorarse. Clava intentó visitarla con más frecuencia, pero no podía sentarse con Helga sin quedarse con ella. Ella tenía 70 y tantos años. Ella se levantó de un salto, miró a su alrededor y luego escondió vergonzosamente la botella de vino detrás de la mesa. «Ya has tenido suficiente de vivir sola», dijo Violette cuando Helga se había aseado y estaba preparando el desayuno. «¿Quién me necesita?» Ella me hizo señas para que me alejara. Los hombres miran a los hombres jóvenes, y yo ya soy viejo. Violette sonrió, aunque quería decir algo más. Los hombres son cuestión de tiempo, dijo el vecino. Pero creo que necesitas un asistente y compañía. Mis ayudantes se han ido, suspiró Helga, dejando el cacao. Uno de los hijos de Violette a menudo proporcionaba cosas a los orfanatos y otra ayuda de compatriotas preocupados. Se suponía que a los huérfanos se les darían apartamentos bajo un programa estatal cuando alcanzaran la edad adulta. Pero en la práctica, algunos esperaron años por ellos y otros no los recibieron en absoluto. Y tenías que vivir en algún lado. Hay una chica allí, Bárbara, dijo Violette, una chica bonita, pero no consiguió un apartamento. Dio a luz a un bebé a la edad de 19 años. Ahora ella está vagando por donde puede. No puedes vivir en un refugio. Y sabes lo difícil que es con los niños ganar dinero para un lugar alquilado. Lo siento por la chica. Sigo sin entender a dónde vas con esto, vecino. Helga escuchó atentamente. Te digo que deberías llevarla contigo, podrías ayudarla con las tareas del hogar y no se aburriría. Y harás una buena acción. No tendrás que trabajar para siempre. Y le conseguiría un trabajo como niñera en un jardín de infantes, terminó Violette. Helga frunció el ceño, no le gustaba la perspectiva de dejar entrar a un extraño con un niño en su casa. Pero, por otro lado, Violette tenía razón. Ella ya se estaba volviendo loca de soledad. No podría ser peor. Victoria miró irritada el barro de sus zapatos nuevos. La suciedad de su ciudad natal, donde se había caído cuando apenas había salido del taxi. Hogar, dulce hogar, murmuró la niña con los dientes apretados. Victoria no se iba a quedar aquí por mucho tiempo, al día siguiente ya tenía un avión a la capital, y B.Y. Bárbara se quedó en un hotel.
Se estaba preparando moralmente para el encuentro con sus familiares, su hermano mayor y su hermana menor. Después de todo, por primera vez en muchos años, todos se reunirían en la notaría para anunciar el testamento de su madre. La noticia fue una gran sorpresa. Victoria había asumido que la casa iría a los tres en partes iguales de acuerdo con la ley de herencia. Pero no es así. La niña estaba atormentada por un mal presentimiento. La llamada con la noticia la tomó nuevamente por sorpresa durante el regreso de vacaciones. Ahora no había forma de salir de eso. ¿Quién sabe qué escribiría en su testamento su madre, obsesionada con lo correcto? Y el hecho mismo de su existencia fue una sorpresa moderadamente agradable. No había nada que hacer. Tuve que volver a bordo del avión. Después de todo, no era dejar todas las posesiones de su madre a sus parientes. Victoria incluso pensó en su cabeza cómo podría quitarles de manera competente sus partes de herencia a sus hermanos. Incluso llamó a abogados conocidos, que eran visitantes frecuentes en su agencia de viajes, pero solo se encogieron de hombros, diciendo que un testamento cerrado es un gato en una bolsa, y que algunos esquemas solo se pueden ofrecer después de su anuncio. La notaría estaba ubicada cerca del centro y cerca de la entrada. Desde lejos, Victoria notó una figura familiar con un atuendo militar. En silencio, se preparó para saludar a su hermano. «Hola». «Sigue siendo el mismo», dijo mientras se acercaba a él. «Hola». «No puedo decir lo mismo de ti», Danny miró a su hermana. No le gustaba su corte de pelo, ni los tatuajes que ya tenía en ambos brazos asomándose a través de la blusa translúcida, ni los zapatos de tacón de aguja de color limón ni los pantalones rojos. Victoria apreció la mirada y puso los ojos en blanco, pero rápidamente recuperó su frescura y expresión neutra. Intercambiaron frases cortas sobre la vida, el clima y la naturaleza y esperaron al último participante de la reunión. Sorprendentemente, casi no había nostalgia ni tristeza en las palabras de estas personas, solo irritación mal disimulada ante la necesidad de interrumpir la forma de vida habitual. A nadie se le ocurrió siquiera ir al cementerio a despedirse de los difuntos. Probablemente burlarse de su hermana menor era lo único que Danny y él tenían en común. Pronto un taxi se detuvo frente a la oficina. Una agotada Jane saltó de ella a toda prisa. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo, su camiseta arrugada asomando por sus jeans. «Supongo que tenías razón», susurró Danny al oído de Victoria, mirando a su pariente con desprecio. «Llegas tarde», dijo Victoria sin saludar ni ceremonia a la cara de su hermana menor. «Lo sé», respondió Jane, «no es culpa mía que el autobús tardara tanto». Victoria volvió a poner los ojos en blanco y apartó el flequillo. «Perdóname», dijo Danny en un susurro, ya abriendo la puerta. «Tenemos cosas más importantes que hacer en este momento». El notario, que parecía un canario de negocios, sentó a todos en sillas. «En primer lugar, mis condolencias por su pérdida. Perder a una madre es un gran golpe». «Lo siento», le interrumpió Danny, «pero somos gente ocupada, no tenemos mucho tiempo». «Somos gente ocupada, no tenemos mucho tiempo». El notario asintió ceremoniosamente y pidió el certificado de defunción del testador. Danny sacó el documento de su maletín y se lo entregó. El hombre pasó los ojos por los papeles, aseguró algo, hizo una breve nota y finalmente sacó un sobre del cajón de su escritorio. Mostró su firma y la fecha en ella. «Mi madre debe haberlo sentido, el documento fue redactado 6 meses antes de irse al otro mundo», susurró Victoria, sin dirigirse a nadie en particular. El segundo sobre también se redactó según todas las normas, con las firmas de 2 testigos y el propio notario. En una de las firmas Victoria reconoció la mano de su vecina tía Clava. Se abrió el sobre y, finalmente, el papel necesario quedó sobre el escritorio del notario. El testamento del difunto estaba escrito en una hoja de papel amarillenta ordinaria de un cuaderno viejo, que no encajaba en la oficina y la situación. Mientras el notario leía el texto, Victoria se tocó nerviosamente las uñas en la pantalla del teléfono. Ella sostenía un envoltorio de caramelo en sus manos y Danny crujía los nudillos.
Todos entendieron la importancia del momento y esperaron. El notario miró a la audiencia y se detuvo expresivamente. Lego todas mis propiedades a Barbara Miller. Hubo tal silencio que se oyó una mosca arrastrándose sobre una de las carpetas del estante más alejado. Supongo que no hay Miller aquí. El notario miró igualmente sorprendido a los jóvenes, a lo que Victoria saltó primero de su silla. ¿Quién demonios es Miller? ¿Qué diablos lío les está pasando a ustedes de todos modos? Corrió a la mesa, queriendo ver por sí misma si lo que había escuchado era un error o una broma. Pero la letra de su madre decía exactamente lo que había oído. Ninguno de los nombres de los 3 hijos que Helga había puesto en el testamento, como atestiguaba la compleja firma en la parte inferior con sus muchas curvas. Victoria recordaba que desde la escuela secundaria intentaba copiarlo en su diario y fallaba miserablemente cada vez. No lo vamos a dejar pasar, amenazó Danny al notario, que también quería una parte mayor de la herencia. Sí, Sue, todo lo que quieras. El notario se encogió de hombros con indiferencia. Mi caso está hecho. Ah, y no olvides las copias. Bajo las miradas desconcertadas, perdidas, en algún lugar enojadas de los presentes, hizo 3 copias del testamento, las certificó y se las entregó a todos por turno. Tengo un hijo creciendo, él también necesita un lugar para vivir. Danny enfatizó la palabra, hijo. Y necesito invertir en negocios. Tú mismo ganarás una cama para tu hijo. No tengo apartamento en absoluto, vivo en uno alquilado. Gritó Jane, escuchando a su hermano y hermana pelear. Ambos la miraron con tales ojos que quedó claro, estaban listos para deshacerse del tercer solicitante de la herencia aquí mismo. Jane apretó cobardemente su cabeza contra sus hombros. Las discusiones bajo la puerta de la notaría continuaron. Todos se dieron cuenta de que una resolución rápida del caso se prolongaría durante un periodo de tiempo incomprensible e incurriría en costos y nervios. Conoce a Barbara. Y esta es ella, hijo. Violette le presentó a Helga a la chica que estaba modestamente parada en la puerta. Tenía un bebé de 1 año en brazos y un pequeño bolso a cuadros. Iba mal vestida, pero tenía una trenza rubia gruesa hasta los hombros y enormes ojos azules que aún conservaban cierta ingenuidad infantil y creencia en los milagros. Helga recordó cómo los niños la habían mirado con esos mismos ojos hace mucho, mucho tiempo. Clava empujó a la vacilante chica a la habitación. Cuando el invitado se fue, el vecino preguntó: Helga, ¿cómo eres? Como si no fueras la tuya. Eres una buena chica. ¿Alguna vez te he engañado? Es bueno, dijo Helga. Pero no estoy acostumbrado, ya sabes, necesito mirarlo más de cerca. Helga la miró durante un par de semanas. Al principio, las conversaciones entre los nuevos conocidos fueron incómodas. Violette, como prometió, inmediatamente hizo arreglos para que la niña trabajara en un jardín de infantes. De esta manera, podría cuidar a su bebé y ganar un poco de dinero. En la casa, Barbara no logró mucho, solo hizo preguntas breves sobre la limpieza y otras nimiedades del hogar. El bebé no la molestó y estaba bastante callado. La incomodidad desapareció gracias a su majestad, Chance. Helga, he vuelto, dijo Barbara en voz alta mientras abría la puerta. Los zapatos de la casera estaban en su lugar, pero ella misma no podía ser escuchada. Entró cautelosamente en la habitación, puso la cuna con su hijo en el sillón y encontró a Helga todavía durmiendo la siesta en el suelo junto a ella. Barbara corrió hacia la mujer y comenzó a recobrar el sentido. Helga abrió los ojos y miró a su alrededor torpemente. Se había prometido a sí misma todos los días durante los últimos 6 meses que nunca volvería a comprar vino, que nunca se encerraría en su habitación y bebería hasta que se llenara la punzada del vacío. Pero al regresar de su turno, sus pies la llevaron a la tienda y su instinto exigió relajación. Helga supuso que Violette había insistido en la mudanza de Barbara y sabía sobre la adicción de su vecina y estaba preocupada. Y todos también se dieron cuenta de que los hijos de Helga no se preocupaban por ella.
Están ocupados con sus propias vidas y Mahón pondrá a su madre en rehabilitación por un tiempo. Helga, ¿qué estás haciendo? Bárbara miró ansiosamente a los ojos de la mujer. Tu presión arterial, tu corazón no está bien y estás bebiendo. Helga lo toleró. La chica la avergonzó. Sin embargo, justificadamente. Y entonces sucedió lo inesperado. La tensión acumulada, la añoranza, la tristeza desbordaron la copa y se derramaron lágrimas. Helga se enterró en el pecho de Bárbara y rompió a llorar. La niña cayó en un estupor durante un par de segundos, luego abrazó a la mujer y comenzó a acariciarle la espalda y consolarla como si fuera una niña pequeña. Siempre soñé con tener una gran familia, dijo la casera mientras Bárbara servía té. Quería ser mamá. Jugué a madre e hija toda mi infancia, leí cuentos de hadas sobre princesas. Mamá no permitía salir con niños, enseñaba a ser mansa, maleable, suave. Me dijo que cuidara de mí misma por mi esposo. Y los miré a ellos y a mi padre y pensé que también tendría un ambiente cálido y familiar y respeto, una cena caliente por las noches en una mesa grande. Pero nuestra mesa era pequeña, y el apartamento tenía solo 2 habitaciones. Helga se olió la nariz como una colegiala. Bárbara puso las tazas sobre la mesa y se sentó en un taburete junto a ella, observando a su hijo, que comenzaba a quedarse dormido. Siempre pensé que mi esposo era el pilar, el muro, pero sabio. Así es como vivía hasta que conocí a Max. Me enamoré perdidamente, pero no vi a quién. Helga continuó. Quedé embarazada de Danny, nos casamos, y luego Max nos mudó a esta casa. Me di cuenta de que estaba en un cuento de hadas. La mujer sonrió y bebió de su taza. Pero no el cuento de hadas que había leído. Pensé que era una princesa, pero resultó ser Cenicienta. Sabrías cuánto me arrastraba aquí de rodillas, embarazada, limpiando pisos, ventanas y espejos todos los días. Cociné 3 comidas con mi barriga, primera, segunda y compota. Bárbara escuchó sin interrumpir. Mi esposo trabajaba, tenía un buen salario, teníamos suficiente, pero exigía una limpieza y limpieza perfectas. Y estaba feliz de trabajar como un caballo, amaba mucho. Capté raros momentos de ternura de él después de reproches por mesas sucias o chuletas desagradables, pensé que era culpa mía. Entonces nació mi hijo. Entré en la maternidad, comencé a formar una tropa. Solo las cosas malas se pegan más fácil y rápido. Todos lo sabemos. Y así, en lugar de un buen hijo, creció una copia de su esposo, quien pensó que una mujer solo debería hacerlo. Oh, su pobre esposa ahora. Pobre chica. Lo siento mucho por ella. Helga volvió a olerse la nariz y sacó apresuradamente una servilleta del servilletero. No es tu culpa, intervino Bárbara amablemente. Hiciste todo lo que pudiste para hacer feliz al niño. El mal ejemplo y la mala educación influyeron. Quería criar a mi hijo para que fuera un hombre noble, amable y justo como su abuelo, explicó Helga con un suspiro. Es una pena que pasara tan poco tiempo con su nieto y se fuera temprano. Si tan solo hubiera sido de otra manera, si tan solo hubiera sido mi amor, cuidado y participación fueron dados por sentado por mi esposo y luego por mi hijo. Me di cuenta de esto muchos años después. Entonces no vi mis errores y cometí los mismos errores con mis hijas. Albert dormitaba ridículamente en el cochecito con los brazos extendidos. Helga se levantó para cubrir al bebé con una manta. Bárbara no la molestó. Cuando quedé embarazada, mi esposo me exigió que contribuyera al presupuesto familiar. Así que corrí de cabeza a cualquier trabajo que pudiera conseguir. Somos una familia. Aunque mentalmente, me devoraba todos los días. Y luego descubrí que estaba engañando. Lloré a mi madre, buscando apoyo. Ella dijo que todos somos así, tengan paciencia, lo principal son los niños, él saldrá a caminar y volverá. Entonces aprendí que mi propio padre no era un hombre tan noble.
solo que mi madre era sabia e hizo todo lo posible para hacerme ver la imagen perfecta. Ya estaba oscureciendo fuera de la ventana. Una fina lluvia de octubre comenzó a cubrir las ventanas. Un gallo cantaba ruidosamente por alguna razón en la casa del vecino a 2 casas de distancia. Bárbara envolvió las cortinas y llevó cuidadosamente a Albert a su habitación para acostarlo, prometiéndole que volvería pronto. Cuando la nueva vecina entró cuidadosamente de puntillas a la cocina, Helga ya estaba preparando té por segunda vez. E hice una nueva estupidez, continuó la casera. Lo perdoné, como dijo mi madre. ¿Por qué, joven, ingenuo? Tenía solo 26 años. El esposo se dio cuenta de que tiene pleno poder sobre mí y puede permanecer impune en la situación de Jane. Me regañó por cada mota de polvo, por la ropa sucia, por el desorden de los niños. Y obedientemente toleré y solo me regañé a mí misma, a esa mala anfitriona, mala madre, mala como mujer. Y luego el tercer embarazo. Decidí Liv, esperando milagros una vez más. Pero no, mi esposo fue más estricto al criar a las niñas, regañó por cualquier desobediencia, incluso a la pequeña Jane. Y por alguna razón empujé, les tapé la cabeza con matrimonio, corrección, sabia feminidad. Oh, si tan solo me hubiera dado cuenta antes, si tan solo me hubiera dado cuenta. Helga movió los ojos hacia el techo y parpadeó a menudo, deteniendo las lágrimas que llegaban a sus pestañas. Y cuando mi esposo chocó con su amante, como descubrí más tarde, fue como si la cuerda alrededor de mi cuello se hubiera aflojado. Me preguntaba si debería estar triste y llorar. No. Aunque tuve que trabajar más duro, me alegré, pero por ahora solo Bárbara, de que nadie más viniera a mi cama por debajo de la falda de otra persona. Bárbara se acercó, abrazando ligeramente a Helga, cuyos hombros temblaban. Tenía muchas ganas de criar chicas dulces y cariñosas, pero con mi compulsión crié a una chica egoísta, y me di cuenta de mis errores solo cuando todas se fueron. Y yo, envejeciendo, solo y ninguno de ellos necesitaba. Helga, no te pongas tan nerviosa. Los calmados golpes de Bárbara en mi espalda fueron calmantes. Todas las personas cometemos errores, pero no hay errores que no puedan corregirse. Hiciste lo que sabías hacer, los amaste y cuidaste lo mejor que pudiste y supiste cómo. Estoy seguro de que vale la pena hablar con todos y que aún se puede salvar todo. Oh, querida, ¿crees que no lo intenté cuando la conciencia me alcanzó? Helga suspiró. Llamé, escribí, los invité a visitar. Me despidieron, dijeron que estaban ocupados. Lo único que logré fue un par de reuniones con mi nieto y dinero para medicinas y médicos. Decidí acudir a ellos yo mismo, pero me lo impidieron. Lo soporté, traté de entenderlos, traté de justificarlos. Pero sabía que me estaba engañando a mí mismo. Estaba ardiendo con este sentimiento de impotencia frente a los que había creado. Me derrumbé, sí, empecé a beber. Es la única forma en que puedo aliviar por un tiempo el dolor de no ser necesitado por mis hijos. Has pasado toda tu vida dándote a ti misma y a tu alegría a tu esposo, a tus hijos, a extraños. ¿Alguna vez has sido realmente feliz? Preguntó Bárbara con cautela. No lo recuerdo. La mujer guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder. Estaba feliz por las calificaciones de mi hijo, por el éxito de mi esposo, por el hecho de que los niños comieran bien y no se enfermaran. No es eso, dijo Bárbara. Aunque, como mamá, te entiendo, también me alegro cuando Albert come y duerme bien, pero esto es diferente. Cuando estabas feliz por ti mismo, ¿estabas interiormente, sinceramente feliz? Esta vez Helga guardó silencio durante mucho tiempo, tratando de buscar un sentimiento tan olvidado en su memoria. Y lo encontró solo en la infancia, cuando su madre le trajo un pequeño gatito del trabajo. Helga jugó con él durante mucho tiempo, acarició y acarició al animal. Creo que hace tiempo que olvidé qué es. Ella respondió en voz baja. Mucha gente lo olvida. Pero es muy importante mantener la capacidad de ser feliz a cualquier edad, sonrió Bárbara.
Aprendamos de nuevo. Vamos. Seguramente el vecino sabe quién es esta Bárbara, razonó Victoria, sentada en el taxi, maldiciendo una vez más por la falta de asfalto y la suciedad de su pueblo natal. Cuando el fervor por discutir en la notaría desapareció, el trío decidió ir a la casa de la tía A. Llamó con la triste noticia de que también visitaba frecuentemente a su madre, y su firma estaba en el sobre con el testamento. Victoria, Jane y Danny acordaron que primero debían preguntarle a ella. No había mucho tiempo. Todos tenían asuntos que atender en la ciudad. Quería resolver las dificultades lo más rápido posible. Pero ese no fue el caso. No solo que la situación se volvió tensa, sino que también bromas periódicas y pistas sarcásticas entre ellos echaron leña al fuego. Atraparon al vecino en casa. Victoria, sin ceremonia, golpeaba su puño a través del portillo. Salió la tía Violette. Hola, hola. Saludó a los invitados inesperados de una manera infantil. Y he estado esperando, preguntándome cuándo apareceréis, gente desvergonzada. Violette, no seamos moralistas, se quejó Victoria e intentó atravesar la puerta. La tía Clava dejó de lado su club y amenazó a la niña. No tienes conciencia en absoluto por no venir al funeral de tu madre. Y abriste 2 testamentos, y luego entraste galopando. El vecino continuó regañando a los hermanos que estaban parados junto a la cerca. Es la ley. Danny no pudo soportarlo y levantó la voz. Has crecido, tienes charreteras en los hombros, pero nunca te has convertido en un hombre. Danny abrió la boca asombrado. Recordaron al vecino como el diente de león de Dios, quien nunca dijo una palabra grosera, les trajo dulces y caramelos. Dejemos lo que piensas de nosotros. Responda una pregunta nuestra y nunca nos volveremos a ver, dijo Victoria. De repente, una niña se asomó por la ventana de la cocina de la casa, que daba al portillo. Tía Violette, ¿qué son todos los gritos? Está bien. Ve a acostar a Albert. Estaré allí mismo, respondió el vecino. Las cejas de Victoria se levantaron solas. Un momento. Pero ya era demasiado tarde. La tía Violette cerró de golpe la puerta del portillo con un vigor sin precedentes para una anciana. Hubo un chillido de Jane, cuyos dedos habían sido clavados, seguido inmediatamente por las palabrotas de Danny. La compañía se dio cuenta de que nadie más iba a hablar con ellos aquí. La actitud puerca de su madre jugó su papel. Victoria y Danny tomaron algunos documentos y cosas de su antigua casa, y luego los 3 se fueron a sus propias ciudades. Aquí tienes. Bárbara, sonriendo radiantemente, le entregó a Helga un algodón de azúcar en un palito. Y la mujer estaba tan confundida que los miró a los 2 en su día libre. Un pequeño circo estaba actuando en el parque local, y Bárbara, con el pretexto de salir a caminar con Albert, arrastró a Olga para que fuera allí. Vamos, vamos. Ella, en broma, apresuró a Helga ya en el umbral. En los últimos días cálidos de octubre es simplemente un crimen quedarse en casa. La mujer dudó al principio, pero luego aceptó. Helga se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no daba un paseo así. Todas sus rutas fueron calibradas para un propósito específico: trabajo, hogar, tienda, hospital. De alguna manera, había olvidado que podías vagar sin rumbo fijo por diversión, charlando con alguien y sin mirar tu reloj todo el tiempo. El parque ya había comenzado a ponerse sus mejores galas de otoño, enormes arces dejaban caer una alfombra de hojas sobre la acera, abedules balanceaban sus suaves ramas, donde, como una dispersión de monedas, las hojas se volvían doradas. En los macizos de flores, terciopelos tardíos y dalias florecieron con un pompón peludo. Y solo los abetos permanecían inmóviles y parches verdes entre la paleta naranja-roja de octubre. Helga incluso admiró el paisaje, respirando el aire aún cálido pero ya húmedo, empapado de humedad otoñal. Recordó sentimientos olvidados de calma, alegría, deleite silencioso y silencioso, cuando la vanidad parecía limpiarse como la suciedad del vidrio. ¿Disfrutaste la actuación?, preguntó Bárbara.
Sí, probablemente no he ido a un circo en 20 años, admitió Helga. Nunca pensé que podría ir a un circo sin una razón y sin mis hijos. Muchas cosas son divertidas de hacer sin una ocasión, Bárbara la apoyó, arreglando la gorra de Albert. ¿Quién dijo alguna vez que necesitas una ocasión para divertirte? Helga la miró con respeto o con repentina intuición. Sabes, Bárbara, no eres en absoluto lo que pensé que eras, admitió. La chica se rió. ¿Qué esperabas? ¿Una mariquita, pero con un carácter fuerte? Bueno, no exactamente. Helga vaciló torpemente. La pregunta la había dejado perpleja. Bárbara limpió las manos manchadas de puré de manzana del bebé, lo volvió a poner en el cochecito y dijo: Fui al orfanato de adulta. A los 12 años ya sabía lo que era morirse de hambre, lo que era esconderse de un padre borracho en el sótano. Aprendí a apreciar los momentos alegres. Y en el refugio se dio cuenta de que si lloras todo el tiempo, puedes volverte loco. Helga escuchó ansiosamente a su compañera. Fue sorprendente cómo la apariencia de Bárbara no coincidía con su fuerte núcleo interno. Sin embargo, estaba cuidadosamente oculto a miradas indiscretas. Y entonces pensé, ¿por qué solo nos regocijamos en las vacaciones? Quiero decir, ¿por qué hacemos eso? Regalos, sorpresas. ¿Por qué estamos atrapados en este estereotipo? Bárbara continuó. Comencé a romperlo lo mejor que pude. Primero hice grullas de papel para todos los niños del orfanato, y luego descubrí cómo coser hermosos atuendos con las cosas que nos donaron. Incluso organizamos un desfile de modas una vez. Helga se rió. Se sorprendió de cuánta voluntad, fortaleza y coraje para parecer diferente había en esta frágil niña. Me gustaba lo que estaba haciendo. Y vi que los momentos alegres son muy necesarios en todas partes, de pequeños a grandes. Los estudiantes se acercaron a mí y, por supuesto, alguien se enamoró de mí, suspiró Bárbara. Fue un sentimiento espontáneo, un impulso inspirado por mi idea de alegría en medio del gris. Pero ahora tengo esta campana. Le dio unas palmaditas cariñosas a Albert en la coronilla. Pero nunca todo está bien. Miró significativamente a Olga. Y cuando cumplí 18, me encontré con un bebé fuera del orfanato. Querían dejarlo allí, pero no lo permití, no esperé un departamento y de alguna manera alquilé una habitación en una casa comunal con el salario de mi señora de la limpieza y la asignación por hijos. Así es como me di cuenta plenamente de lo importante que es ser feliz, de que solo vivas, y tal vez ayudar a otros a vivir. ¿Fuiste a trabajar con niños? Helga de repente adivinó. Sí, Bárbara asintió. Los niños aún saben disfrutar de las pequeñas cosas. En los adultos todo está ahogado en la rutina, en algunos estereotipos, en marcos inventados. Nos conducimos a una jaula donde no hay nada más que vanidad, problemas y miedos. Hay muy pocas personas que en la edad adulta puedan regocijarse genuinamente y ver las cosas hermosas que los rodean. Arrojó su guadaña y señaló con la mano a un pájaro carpintero en el tronco de uno de los arces. Helga también notó al pájaro de lomo rojo, que saltaba afanosamente por la corteza. Me has dado la bienvenida a tu casa, has sido amable y tengo muchas ganas de ayudarte a disfrutar de la vida nuevamente, dijo Bárbara. Y estás empezando a ser bueno en eso. Helga abrazó a la niña, ocultándole sus ojos húmedos. Había pasado un mes desde esa conversación en la cocina esa noche. Helga había olvidado la última vez que había bebido. Su casa se sentía acogedora y luminosa de nuevo. De una manera que probablemente nunca había sido antes. Tal vez porque ambas mujeres necesitaban esta comodidad y ambas trataron de mantenerla. Las tardes se pasaban conversando con un té aromático o dando paseos. Bárbara le contó todo a Helga. La mujer se sorprendió de lo amplios que eran los horizontes de la niña y de lo mucho que se había perdido en su vida. Un día, la compañía volvió a entrar al parque nocturno y un chico les regaló a ambos una rosa. Helga estaba tan avergonzada que no sabía dónde poner la flor. Finalmente quería irse a casa por la noche,
cocinar algo delicioso, jugar con Albert, escuchar a Bárbara. Era increíble lo querida que se había vuelto esta chica, una extraña de sangre, para ella. La tía Clava a veces venía de visita y veía cada vez más cómo Helga se había revitalizado, cómo sus mejillas estaban enrojecidas y sus ojos tenían la sensación de vivir. Era como si Helga hubiera ganado una hija y un nieto durante este tiempo. Y no se hablaba de rectitud o matrimonio. Qué fácil resultó ser aceptar a una persona con sus puntos de vista y experiencia especiales. E incluso si Bárbara cocinaba la sopa de manera diferente, cortaba el pan espeso y lavaba los pisos a la antigua usanza, en cuclillas, Helga ya no quería discutir, corregir, enseñar. Y no era la humildad indiferente, sino la aceptación misma que siempre había impuesto a sus hijas. Imponiendo lo que ella misma no entendía. Un día, a la hora del almuerzo, 2 hombres en overol llamaron a la puerta de la casa de Helga. La casera salió, mirando sorprendida detrás de la puerta. Bárbara estaba acostando a Albert para su siesta de la tarde. Hola, estamos con la utilidad. Estamos revisando el cableado en busca de conexiones de medidores. Se presentaron y metieron alguna forma debajo de la nariz de Helga, que ella no tuvo tiempo de mirar. Todo es legal. Ella se estiró confundida. Si es legal, comprobaremos el desgaste de los cables. ¿Qué pasa si tienes un techo con goteras? El riesgo de incendio debido a un cortocircuito es importante. Uno de los invitados levantó un dedo y con mucha determinación metió el pie en el patio. Muy bien, la mujer se hizo a un lado, permitiendo que el trabajador pasara. Los reparadores comenzaron a inspeccionar los cables y su ubicación, luego miraron el poste con caras serias, se rascaron la nuca, arrugaron las cejas y, como resultado, dijeron: aquí tienes un cable que no está conectado al medidor. Sí, y el recubrimiento está desgastado. Deberíamos cortarlo y ver si hay alguna señal de cortocircuito. No creo que haya pantalones cortos, la televisión funciona, las bombillas están intactas. Helga se encogió de hombros. Puedes decirles lo mismo a los bomberos más tarde, le dijo uno de los hombres con indiferencia. La mujer no tuvo más remedio que dejar entrar a los trabajadores a la casa, y comenzaron a hacer mucha actividad allí, comenzaron a trepar por los enchufes, a hurgar en el plafón, a mirar por la centralita, a estudiar cómo se tendían los cables. Y ni siquiera se quitaron los zapatos sucios. Helga solo suspiró. 10 minutos después, uno de los trabajadores se acercó a ella nuevamente y con rostro afligido le dijo: señora, había una fuga en el techo cerca de la centralita. Y los enchufes no están conectados a tierra, necesita repararlos o se golpearán, especialmente bajo la lluvia, y eso es todo. Incluso hizo ojos aterradores para convencerme. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos años he vivido y todo está en calma? Helga solo salpicó con las manos. Tantos años vives, y sucederá mañana. Continuó asustando a su interlocutor. De repente, su pareja salió del pasillo y Bárbara salió con un teléfono en una mano y una jarra de vidrio pesado en la otra. No necesitamos cambiar nada, dijo con severidad, sacudiendo la tabla. No llamamos a nadie. ¿Qué estás haciendo, chica? Vinimos a arreglar el mal funcionamiento, agitó las manos hacia el hombre con mono azul. Solución de problemas que acabas de inventar tú mismo. Sal de aquí. ¿O llamo a la policía? Bárbara mostró el número marcado en la pantalla. Los hombres volvieron a meter la cabeza en los hombros y se miraron aprensivos. Helga estaba estupefacta, pero su mano descansó instintivamente sobre la mesa, donde estaba cerca el viejo cucharón que había usado recientemente para servir sopa para el almuerzo. Estos, por así decirlo, electricistas, vinieron sin herramientas, sin papeles y con un papel de internet. Llama y haz que los recojan. Después de estas palabras, los hombres salieron corriendo de la casa, tanto que casi abren la puerta. Helga solo tuvo tiempo de escuchar desde el patio a través de la ventana: dijiste que era una mujer que vivía sola, siervo.
Cuando su corazón se calmó y su respiración volvió a estabilizarse, Helga ya estaba sentada a la mesa esperando que Bárbara le pusiera un sedante en el vaso. ¿Cómo te diste cuenta de que habían venido?, le preguntó a la chica. Vi y oí desde la ventana cómo los dejaste entrar. Y noté de inmediato que venían sin herramientas. Los electricistas no caminan así, y no vendrán a menos que los llames. Bárbara estaba observando las gotas en el cuello del vial, y luego uno de ellos dejó caer el papel que te estaban empujando en la cara. Y entonces quedó claro. Colocó el vaso frente a Helga, sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo. Era un permiso de instalación escaneado torcidamente de hace 3 años. Oh, la mujer suspiró. ¿Qué habría hecho sin ti? Obviamente se habría quedado sin ahorros, respondió Bárbara sin rodeos. Pero todo salió bien. Pero cambiemos las cerraduras de la puerta y la puerta. Nunca se sabe. Las mujeres se volvieron casi parientes la una de la otra. Bárbara hizo amigos del personal joven del jardín de infantes. A veces le pedía a Olga que cuidara a su hijo mientras ella se tomaba el tiempo para ir a la peluquería o comprar algunas cosas pequeñas. Helga solo estaba feliz de cuidar de Albert. Incluso pensó en él como su nieto. Cuán diferentes fueron estos momentos felices de las pocas horas miserables que se le permitió pasar con su nieto de sangre. Danny y su esposa siempre la criticaban por todo y literalmente le arrancaban a la niña de los brazos. Fue diferente con Albert. Felizmente se reunió con Helga pirámides de anillos de colores, arrojó cubos y bolas, aprendió a caminar, apoyada por una mujer cariñosa. Bárbara a veces venía y observaba desde la esquina, cuán reverentemente Helga trataba a su hijo. Todos entendían todo, y todos lo necesitaban. Una noche, la niña entró en la cocina para quitarle el bebé a la casera y notó una ligera tristeza en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Bárbara preocupada. Me duele el corazón por mis propios hijos, suspiró Helga. Ojalá pudiéramos comunicarnos con ellos como lo hacemos contigo. Sobre todo en el mundo, al menos por teléfono. No me han llamado ni escrito en 6 meses. Jane me ignora por completo. Bárbara lo pensó. Creo que puedes intentar reparar la relación con tus hijos. Solo se necesita paciencia. He soportado a un marido autoritario toda mi vida. Estoy seguro de que tengo suficiente paciencia. Helga miró a la chica seriamente. Tomar el teléfono en sus manos y escribirles a sus hijos, estos pensamientos causaron estupor en la mujer y temor a un nuevo rechazo del contacto. Fue tan extraño. Ella lo quería y lo temía. Y luego Helga empujó los pensamientos pesados con un esfuerzo y comenzó a recordar la caminata de otoño en el parque y después del espectáculo de circo. Imaginaba ir allí con Victoria o Jane. Finalmente, habiendo sintonizado lo suficiente, Helga marcó el teléfono celular de su hija mayor. Hola. La voz de Victoria se escuchó después de una serie de largos pitidos. Hola Victoria. Helga exhaló, reuniendo fuerzas. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué llamas? La voz de su hija se volvió sospechosa. ¿Quieres que envíe dinero para el médico o algo así? No, hija, solo quiero hablar contigo. Bueno, tú hablas, yo estoy escuchando. Estuvo de acuerdo al otro lado de la línea. Algo crujió en el teléfono. Una persona con conocimiento se habría dado cuenta de inmediato de que la llamada se realizó en el altavoz. Victoria, tú y yo nunca nos hemos entendido, comenzó Helga. Probablemente sea culpa mía. Impuse aquello con lo que no estaba contento sin darme cuenta. Por favor, perdóname, pero ahora me doy cuenta de mi error y quiero saber cómo vives y respiras. Quiero que podamos hablar como novias y no guardar rencor. ¿Estás de acuerdo con eso? Hubo clics, murmullos distantes, crujidos. ¿Por qué hablas con tus amigas? La voz de Victoria vino de algún lado, como de muy lejos. ¿Vino la tía Violette, o qué?
Luego quedó claro que la niña está resolviendo algunos problemas laborales en otro teléfono. Sí, estamos charlando. Los labios de Helga temblaron. Adiós, hija. Ella presionó el botón cancelar y lloró, cubriéndose la cara. Bárbara corrió a consolar a la pobre mujer, pero sollozó como un animal herido. Oh, soy una vieja tonta, se regañó Helga entre sollozos, esperando un milagro. ¿Quién me necesita con mi moral? Yo sí. Intentémoslo de nuevo. Helga la miró abatida, manchándose las lágrimas. Un poco más tarde. Sí, Bárbara se corrigió, asintiendo con cautela. Disappointment and sadness left Olga alone only by evening. She realized that one attempt was not enough, that more would be needed, and already the first one had cut her soul with a knife. It was even scary to call Danny, it was the most callous and cold-blooded of all three. The woman didn't even know what words to choose for such an important conversation with her son. Only Barbara's closeness, her support, sincerity and participation gave Helga strength and determination. Danny picked up the phone immediately. Unlike Victoria, his clear, service-trained hello went through the house even from the tiny speaker. Hello, son. Helga began. I wanted to. Ma'am, hurry up, Danny interrupted her irritably. I've got things to do. What's up? Nothing. The woman let her eyes droop sadly. I won't bother you then. Yeah, go ahead, came from the other end. We'll try again later. We can't give up. Barbara comfortingly took Helga's hands in the palm of her hand. The woman was no longer crying after the second call, but there was a look of detachment in her eyes. Barbara, I don't think it's any use. They're adults, and they've gotten used to ignoring me so long ago that it's too late to reject them. And your youngest, Jane? She's a little older than me. Barbara wondered. I don't know her contacts, Helga said embarrassed. She blocked me everywhere after the fight. I only know that she lives in the city and is studying. Well, at least some channel of communication should have been left. Barbara wouldn't stop. Suddenly, Helga jumped up and, muttering something, hurried into the room. She rammed through the dresser for a long time, then pulled out a dusty diary. Among the recipes, notes on how to properly wash cotton, and phone numbers, the woman found her daughter's email address. She had used this address once, in high school. How did he not remember before? It's better than nothing, Barbara approved. We'll think of something to write tonight. In the meantime, maybe we'll have ice cream. Ice cream in December? Helga smiled. Why not? Barbara winked at her. Who says you can't? The mood would immediately become better. Just what the doctor ordered on such a gloomy day. With these words the girl went to the freezer for a briquette of plum-beer. Helga watched. She realized that Barbara was trying her best to keep her spirits up, but her motherly heart would still ache. Even though she had become like her own daughter, she couldn't undo the mistakes of the past alone. It's amazing how sometimes common troubles can draw even sworn enemies together and reconcile them. After returning to their respective towns, Victoria, Jane and Danny started a general chat room where they discussed their contested will. It took a couple weeks to figure out Barbara's identity and get the story from the outside. Though with as quick, the company agreed to split the inheritance evenly between the three of them. Nevertheless, Victoria pestered the lawyer with inquiries about how to legally competent to pull off more. The poor boy was already regretting that he had tangled with her, and mentally cursed all the gods who had once invented the court and inheritance. It's interesting, answered Danny, some left-handed wench with a child living on the dole. For a year, Aunt says that her mommy described to her for it.
What kind of a ride of unprecedented generosity is that? Can he live like that too, and suddenly in a year or two is an apartment? Jane finished. Victoria clicked her pen irritably. The situation pissed her off. The world of tranquility, dimensionality, stable income, partying and vacations shook because of this idiotic will. Now by the efforts of her mom, it is necessary to fast, spend money and time. Yes, relatives know how to put a pig under the door, she stretched under her breast. Communication with her brother and sister was annoying, Danny with the baby, Jane with the lack of a place to live. Barbara and Albert had gone to daycare, and Elga had just returned from a night shift as a cook. For weeks the woman had been plagued by vague premonitions. She had been thinking for a long time, deciding, calculating something in her mind, weighing it up, but Barbara had said nothing. The woman shuddered, thought it over a few more times and went to her neighbor. Violette, I want to write a will, she blurted out, sitting down in front of her. God be with you, Elga. Aunt Clava waved her hands. Are you going to die? I have a premonition. I feel that I must do it now. When Aunt Clava stopped yapping about the neighbor's statement, she clarified. I've been planning for a long time, but I think I'm doing the right thing. Well, so you need to call a notary if you're thinking about it. Yes, without him the procedure can't be done, Elga confirmed. The women called the notary's office and made an appointment. The notary said that two witnesses would be needed. Don't tell Barbara, please, Elga asked her neighbor before leaving. So I thought we were going to use her as a second witness, the neighbor splashed her hands. Elga shook her head, no, we can't have her. Violette thought, I have a son coming in 2 days. Maybe him? Elga nodded in agreement, said goodbye to her neighbor and went home with a slightly relieved air. The day before, she had spent a long time composing something else, an email to her youngest daughter, and had written a lot of pages. Using Barbar, she created herself a mailbox and slowly retyped the text onto the screen. It had been a week since it had been sent, but the inbox was just as sad and empty. Barbara had said that sooner or later her daughter would reply something, a single word. Elga tried to believe. She generally tried to notice more good things around her. It became an acute, daily necessity on the way to get rid of the colossal feelings of guilt and resentment towards herself, her children and life. And at times Elga felt she was succeeding. In the poliotestrisa, in the gleam of the sun, in the warmth of a mug of fragrant tea passed from hand to hand, she gathered the grants of her medicine. And next to her was the one who always supported and protected the fragility of her recovering soul. Victoria enlisted all her connections and hired the best lawyer available to challenge her mother's will as soon as possible. It took several months, but the girl achieved her goal. The court confirmed that, as directors of the first turn, the native children of the deceased, the 3 of them, Victoria, Danny and Jane, have legal rights to receive all the property of the mother. However, the second part of the plan could not be realized. The inheritance was awarded equally to each. Nothing, Victoria rubbed her hands together as she left the courtroom, we each do our own thing here. That's what the bossy travel agency boss said todo when legal messes were exhausted. Couple of conversations. Hit the right pain points. Intimidate, gather dirt. What difference does it make how she gets what she wants? Danny and Jane didn't show up at the trial. The former cited duty, the latter the cost of travel. Victoria alone represented the interests of the 3, although the interest here was rather entirely hers, and the relatives were notified of the entry into the inheritance by registered letters from the lawyer. The girl thought over the ways of action, how to force the fools, brother and sister, to sell the mother's property as soon as possible so as to hide from them a part of the income from the transaction.
Victoria's plans were Neposlianic. She had long yearned to open a second branch of the agency, to exchange her one-bedroom for a two-bedroom closer to the center and, of course, to go to the United States. Unfair division of money, and favorable relatives, Victoria did not care what West to say about a strange girl with a strange child. Neither Barbara nor Aunt Clava were present at the trial. The elderly woman and the young mother had no opportunity to go to the capital, although they knew what was going on. Barbara was stunned when she learned that Elga had left her all her property. The girl was very confused. She experienced two shocks in a month, first from Elga's death, then from her will. The woman passed away in her sleep. She had a heart attack. Barbara found her on her bed when she returned from work. It was 2 months after the will had been written. Elga's instinct was not wrong, unfortunately. El alma de Jane se calentó con la noticia de que Victoria había impugnado el testamento y ahora las tres eran las legítimas propietarias de la casa, el terreno y el garaje. Jane tuvo la tentación de buscar un apartamento acogedor en los suburbios. Ella ya soñaba con mudarse allí. ¿Qué tipo de reparaciones haría? ¿Qué tipo de sofá compraría? Todas las carpetas escolares más alejadas de la computadora portátil fueron excavadas de principio a fin. Tampoco se pudo encontrar nada a través de la búsqueda del sistema. Jane ya estaba nerviosa, imaginando una noche sin dormir preparando ensayos, pero su memoria amablemente sugirió que había enviado su trabajo al buzón de la maestra en el 10º grado. Tuvo que recordar la contraseña de un buzón sin usar durante mucho tiempo. Después de mucha manipulación, Jane logró iniciar sesión en la cuenta. Comenzó a hojear su bandeja de entrada con interés. Principalmente hubo ofertas publicitarias, cartas de algunos estafadores tristes, fotos de archivo con sus compañeros de clase. Pare. ¿Qué es eso? De repente, una carta de una dirección desconocida llamó la atención de Jane. Era sorprendentemente diferente de todo lo demás que se había acumulado en su buzón de correo electrónico durante tantos años. Y la carta no era tan antigua, había sido enviada hacía poco menos de 8 meses. Mis ojos seguían las líneas, indiferentes al principio, pero con cada palabra que leía, el interés, la ansiedad, la vergüenza, la realización y la vergüenza crecían como una bola de nieve. Hola, hija mía. ¿Cómo estás ahí? No sé si leerás mi carta o no, pero aún espero lo primero. Quiero pedirte perdón por todo, de principio a fin. Por la educación con la que no estabas de acuerdo. Por mi deseo de moldearte en una copia de mí mismo y condenarte al mismo tormento, por no prestar atención a tu mundo interior. Y por el abismo que nos separó esa noche en el patio, convirtiéndose en años de silencio y frialdad. Espero que me perdones. No me di cuenta de mis errores hasta años después. Pero no culpo a ninguno de los tres. Creciste para ser quien creciste para ser, y todavía estoy secretamente orgulloso de todos ustedes. Pero hemos cometido tantos errores. Los resentimientos, los malentendidos, la dureza, la rudeza, nos han dividido a todos como si fuéramos extraños. ¿Cuántos de tus momentos felices me perdí y no vi? Por lo cual ahora me culpo terriblemente. No me habría atrevido a escribirte, hija mía, si no hubiera tenido ayuda. Conocí a una chica que me abrió los ojos y me mostró de lo que me había estado privando todos los años de tu infancia. Finalmente tengo la fuerza para admitirlo. Me doy cuenta de que estoy pidiendo lo imposible, pero tratemos de acercarnos un poco más como personas de la familia. Espero de todo corazón una pronta respuesta. Tu mamá Elga. Jane leyó la carta. Sus labios saltaron, sus hombros temblaron. Se echó de nuevo en la silla y rompió a llorar. Estas palabras puras y sinceras de su madre quemaron todos los años de resentimiento del alma de Jane. Esa noche la niña no durmió. Se olvidó del ensayo, de sus estudios. Olvidó que tenía que ir a sus clases al día siguiente. Jane se sentó en el suelo de la habitación contra la pared hasta la mañana, abrazando un pequeño peluche que había traído de casa hace muchos años.
Se lo había regalado su madre para el 1 de septiembre. El juguete había estado acumulando polvo debajo del sofá en una bolsa durante años. Pero hoy Jane lo encontró. Al amanecer, Plush estaba empapado de lágrimas, con los ojos hinchados. Apenas aparecía un reloj. 8. Jane se dio cuenta de que era el momento. O mejor dicho, ya era hora. Hojeó frenéticamente la guía telefónica, buscando el número de la tía Clava. Habiéndolo encontrado, la niña llamó a la anciana, se disculpó repetidamente y con dificultad, pero le consiguió el número de teléfono de Bárbara. Sus dedos se crisparon. Jane exhaló, se secó apresuradamente una lágrima con la palma de la mano y marcó los números. Hola, Bárbara. No me conoces, pero tenemos que hablar. Mi nombre es Jane. Soy la hija menor de Helga, y quiero darte mi parte de la herencia.